crítica. Bueno, el humor puede ser una actividad, y lo es, además, trascendente del ser humano. Yo ubico el humor al mismo nivel de cosas como la religión o como la filosofía, que son visiones trascendentes del ser humano. El humor tiene una visión del ser humano. El humor es una actitud frente a la vida. Es una búsqueda de verdad también, y de conocimiento y de saber. Y es sobre todo un acto de salud mental, de serenidad crítica ante las cosas del mundo. Es un deseo de cambio frente a las cosas horribles de la realidad. Yo siempre apelo a la definición de Aquiles Nazoa: es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Ahorita sí pareciera que estamos listos. Estamos grabando, está todo corriendo bien. Bueno, mira, Adrián, vamos rápido. Estoy preocupado que yo tenía mi wish list de personas que quería para el chiste interno y vamos rápido. Y vas raspando esa ¿Qué vamos a hacer lista. pronto? Se nos están acabando los greatest GOATs. hits. Exacto, los GOATs. Bienvenido, Laureano Márquez. a Bienvenido. Chiste Interno. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, imagínate nosotros, aquí la emoción. Estamos alucinando. Estamos actuando que no nos importa tanto. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Sí, digamos que bien. Sí, bastante bien en general. Sí. Digamos, salvo el planeta Tierra y eso. Pero Sí. en general, en mi vida personal estoy muy tranquilo, muy sereno, dedicado a cosas de distinta naturaleza, pero que todas me contribuyen. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Estamos aquí en Miami. ¿Qué estás haciendo aquí en Miami? En Miami estoy presentándome. Ujú. Bueno, acabo de hacer una pequeña gira por varias ciudades de Estados Unidos con mi monólogo El Miedo. Ujú. Pero hoy, el día que estamos haciendo el programa, y mañana en Atlanta tenemos las dos últimas funciones de Laureamor y Emidilio, de toda nuestra gira de despedida. Wow. Entonces, bueno, muy impactado por eso. ¿Cuántos años tienes haciendo Laureamor y Emilio? Pues más de 20, más de 20, sí. Wow. Sí, Eso sí. es un clásico ya. Sí, es un clásico, y es una pena que lo despidamos, porque bueno, uno piensa siempre que las cosas que nosotros decimos en la presentación del espectáculo, que es algo que ya pasó de moda, porque como el amor ha cambiado tanto en los últimos tiempos, se volvió un espectáculo vintage. Pero no, yo creo que ese espectáculo fue una cosa mágica, una confluencia astral muy buena. Y es una dupla legendaria también. También lo que, es. Que la gente Sí. sabe y Sí, respeta. sí, sí. Y te tengo que creer cuando dicen que ya es la gira final, ¿en verdad? ¿O se están lanzando como se dice en Venezuela, la Ilan Chester? Cónchale, ¿sabes que Ilan, cuando nosotros anunciamos la gira de despedida, Ilan estaba muy preocupado porque yo dije una vez en el Teatro Teresa Carreño, en los 25 años de Serenata Guayanesa, el espectáculo era muy largo, y yo dije que eso estaba más largo que la despedida de Ilan. Es que no era una cosa original mía, era una cosa que decía todo el mundo, Sí, pero como yo lo grabé, o sea, quedó grabado en un disco, todo el mundo piensa que es una cosa mía, incluyendo a Ilan, que me tiene esa carta ahí guardada. Pero bueno, a mí me parece que es buenísimo que Ilan se siga despidiendo todo el tiempo. Claro. O sea, realmente todos estamos despidiéndonos. O sea, aunque no lo hagamos más, o aunque lo hagamos, estamos de despedida, pues estamos en despedida casi que de la vida. Sí. Entonces, sí creo que vamos a pararlo aquí y vamos a hacer otras cosas. Emilio y yo tenemos por ahí una idea que queremos hacer. Exacto, y a ese punto quería ir. Si estás Sí. retirando cosas, ¿qué cosas vienen? Lo que puedas contar o qué te estás Sí. tramando tú, Emilio. Bueno, en general. sí, ahora estamos ahí en una idea cuyo tema central es el humor. Entonces, No me sorprende. o sea, es de humor sobre el humor. Ok, qué bien. Sí, Ok, sí. ya entendí que la Sí. temática es hablar del humor Sí, como... exactamente. Ok, Sí, ya entendí. sí. Obviamente, anotado en esa lista de invitados, por favor. Ujú. Cuando lo lance. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, yo soy el que lo está escribiendo, y porque yo escribo en la soledad y Emilio escribe en el escenario cuando nosotros lo estamos haciendo. Pero todavía está crudito, vamos a ver.
Qué importante o qué interesante eso que acabas de decir. ¿Cómo se diferencia eso de escribir en la soledad a escribir en el escenario? Sí. Obviamente entiendo lo que dices, pero trata de explicarlo un poco. Bueno, Emilio no tiene, digamos, la disciplina de escritura, pero tiene la creatividad impresionante en escena y la capacidad de improvisación y de ideas que se le ocurren y una mentalidad humorística muy desarrollada para percibir el chiste, para ponerlo de manifiesto, todo esto. Entonces, eso sucede mucho en el escenario. Bueno, en el escenario nos pasa a todos, que no creamos en el escenario. Ahorita yo estaba asesorando a Gledys con su monólogo, con su stand-up que está haciendo, y lo acaba de estrenar en Caracas, y una de las cosas que yo le decía, le dije, bueno, ahora es cuando empieza el trabajo realmente. O sea, el llegar al público no es el final, sino es el comienzo. Exacto. Bueno, es el final de una parte, pero es el comienzo de otra, porque el monólogo empieza a cobrar vida en la medida en que interactúa con la gente. Entonces nosotros, por ejemplo, si comparáramos el Laureamor y Emidilio de esta despedida con el del comienzo, pues hay muchas cosas que fueron surgiendo en el camino, incluso en esta última parte. Y eso es lo que te da la audiencia, el feedback de esto me gusta, esto no encajó bien. Exactamente. Y ahí me imagino que Emilio va afinando las válvulas, ¿no? Sí, y yo creo que el público, en el caso de nuestro trabajo, frente al público, el público te da una inspiración. Hay cosas que yo digo que todavía pienso, ¿por qué se ríe? ¿Cuál es el chiste de esto? Porque hay una cosa que no estaba dicha como chiste, pero que lo termino dejando porque es chiste, ¿no? Pero no le encuentro bien la vuelta. Pero eso sucede. Y nosotros, por ejemplo, Emilio, que es muy acucioso, algunos chistes los vamos perfeccionando. Este chiste quedaría mejor si lo hacemos de esta otra manera, etcétera. Uf, sí. Yo tantos cuentos de Emilio enseñándonos cosas sin querer. No era que él estaba con la gorra de profesor, sino explicando cosas y uno, bueno, ok, ya aprendí toda una enciclopedia en estos 5 minutos. Sí, lo es. Ahora, hacer reír a la gente, que hablando de ese tema que es el feedback con la audiencia. Eso es como algo... Esa risa colectiva, sobre todo, porque esa risa privada es distinta, pero esa risa colectiva es algo tan indescriptible, ¿no? Para un comediante es como eso, es la droga al final, es lo que le da ¿puedes explicar esa sensación de la risa colectiva? Sí. Bueno, yo creo que la risa es un acto colectivo. No es lo mismo cuando tú vas al cine a ver una película cómica que cuando la ves en la soledad de tu casa, porque la risa es una comunidad que ríe. O sea, por supuesto que te puedes reír solo en algún momento, pero nunca es igual la risa, porque la risa estimula la risa. Sí. Entonces, la relación, el público es como una entidad única. Es como si, yo digo como si fuera un toro, hablando de las polémicas. O sea, la cita no es la más apropiada porque es un tema muy polémico el de las corridas de toro. Pero cuando uno entra pues el público como un toro, una fiera que está allí, que tú tienes que domar de alguna manera. Y los primeros lances son para conocer qué tipo de animal es este. Uno lo conoce inmediatamente. Uno dice, bueno, este es un animal que no se ríe. Por ejemplo, me pasan cosas. Este es un animal que en este espacio, porque también el espacio tiene que ver. Determina la conducta del animal. Este animal no ríe y cuando ríe no voy a percibir su risa porque el espacio se la va a tragar. Y entonces, bueno, eso hace que ya yo sepa qué tipo de animales. Otras veces tú dices, wow, este público está regaladísimo, este público va a disfrutar y yo voy a disfrutar más con él. Entonces se genera una relación, un círculo virtuoso entre el público y el artista que va increciendo. Porque ya después cualquier cosa que tú hagas va a ser risible. Este monólogo que yo estoy haciendo últimamente que trata sobre el miedo, que es un tema como que para reírse de él no es el más apropiado, pero yo noto que cada vez le voy encontrando más relación con el público y cada vez lo voy afinando más, cada vez le voy anotando cosas nuevas que le voy incorporando y bueno, desde que comenzó hasta hoy ha ido evolucionando y evoluciona por la exposición al público. Claro. Sí. Eso es, porque al final creo que eso incluso en otros medios, por ejemplo la televisión, que ya hablaremos de tu experiencia en televisión, eso es lo que estamos tratando de buscar, incluso de una manera ficticia. Me explico.
Radio Rochela, por ejemplo, habían risas Sí. y eso era parte, yo me acuerdo que yo a veces me reía, era de las risas que le Claro. metían Sí. para que uno tratara de reírse. Sí. Y cuando uno lo descompone es como raro, ¿no? Ver esas risas de fondo. Como de Pero- cajetín que llamamos. Exacto. Que en inglés le dicen laugh tracks, ¿no? Ajá. Que es como simplemente esas risas pregrabadas para tratar de darle el punchline y reforzar Sí, que la el gente humor. sepa que aquí se tiene Pero- que reír. Exacto, Sí. pero eso es lo que estamos buscando, la risa colectiva. O sea, Claro. estamos tratando de crear esa Sí, sí. sensación individual en cada casa. Sí. Entonces, al final es eso, es la risa colectiva, es el objetivo final. Sí, nosotros lo que hacíamos en las grabaciones de La Rochela era que mucho público venía a las grabaciones, tanto público interno del canal, pues imagínate las grabaciones de Rochela, lo divertidas que eran, Sí. público interno del canal y público, gente que venía de fuera y que quería venir a una grabación de Rochela y la buscábamos la manera de colearlos, de meterlos, amigos, etcétera. Entonces, claro, se generaba una situación en que a veces las cámaras ni siquiera podían moverse bien porque había demasiado público en el estudio. Entonces, el director prefería, no importa que hubiese una toma que no era la adecuada, no se repetía porque se lograba un efecto cómico tan bueno que se iba a perder en la repetición. Entonces, bueno, se trataba de ensayar más o menos la puesta y de seguir sobre todas las cosas. Sí, que la perfección no era el objetivo, Sí. sino el momento. El momento. Entonces, claro, las risas eran risas de allí, Sí. del momento y de la situación que se estaba representando. Sí, increíble. Sí. Eso yo me acuerdo que impacta. Es algo Sí, sí. y es casi a la audiencia en general, es algo que ni siquiera están pensándolo mucho, sino está ahí. Sí, sí, sí. Alguien me está acompañando. a Claro, reírme. bueno, risas legendarias como la de Juan Carlos Barry, por ejemplo. Uno la identificaba. Sí, sí, la de sí. Juan Carlos Barris, uno la identificaba. Sí, y la de nuestro coordinador Hugo, que también era bueno, genial. Sí. Ahora, hablamos de esa parte de como digamos, la metodología de Emilio de que escribir en la tarima. Y eso tiene sus beneficios, ya los hablamos. Ujú. Pero ahora también escribir en soledad también tiene muchos beneficios y también tiene otros objetivos y otras Sí. dinámicas. Sí. Y ahí creo que es donde tú traes mucho a la mesa. Sí, Cuéntame bueno. esa metodología. Bueno, eso es, claro, ahí tienes tiempo para depurar bien las cosas, para pensar bien lo que quieres decir, para volver sobre el texto y, o sea, vuelves después y lo mejoras. Eso es, bueno, es una tarea ardua porque no siempre hay como la inspiración para el chiste. O sea, hallar el chiste adecuado no es sencillo. Yo recuerdo que cuando nosotros escribíamos para La Rochela, por ejemplo, nosotros teníamos reuniones creativas del equipo de escritores donde nos asignábamos las situaciones que se iban a escribir, los sketches que decíamos nosotros. Y entonces, en esa reunión, todo el mundo daba ideas para todos. Y después cada uno se lo llevaba el que le tocaba y se escribía y se leía en grupo, ¿no? Y todavía ahí se le podía meter algo más. Pero bueno, digamos, el que escribe solo tiene que hacer su propio equipo creativo, su propio brainstorming, todas esas cosas solito. Pero es una experiencia también sabrosa. Sí. O sea, a mí me cuesta mucho, lo reconozco, a mí me cuesta mucho escribir. Yo cuando voy a escribir proscatino demasiado. Bueno, menos mal que te cuesta escribir. Porque, Sí. si no te costara Sería escribir, trampa. sería ya otro nivel de influencia. Y por otro lado, cuando veo mis archivos en la computadora, he escrito mucho a lo largo de mi vida. Y además tengo algunos escritos, por ejemplo, en mi apartamento en Caracas tengo un montón de cosas escritas de La Rochela cuando todavía no había computadora, que lo escribíamos en máquina de escribir. Wow. Entonces, esos sketches, por ejemplo, bueno, en algún momento yo tendría que rescatarlos porque eso no está y bueno, y algunas cosas que se habrán perdido por allí. En los archivos y, Sí, y sí. en la vida. Sí. Ok, ahora, hagamos una pausa en eso o más bien, volvamos al tema de la risa, pero a los orígenes Ujú. de hacer reír a la gente. Ujú. Y esa conexión de tuya en algún momento de tu vida que decidiste convertir esto en profesión. Por Ujú. supuesto, pasaron muchas cosas y en un momento terminaste siendo humorista y escritor y comediante,
pero siempre ese tema empieza antes de que tú tengas conciencia de que esto es una profesión. Sí. ¿Cómo fue tu tema de tu conexión con hacer reír a la gente y por qué eso te gustó tanto que terminaste convirtiéndolo en una carrera? ¿Dónde empieza eso? Bueno, eso empieza en la casa. Primero, bueno, yo creo que yo en mi casa descubrí que tenía habilidades para imitar, y eso causaba gracia, y entonces venía a visita a la casa y tenía una tía que decía, mira, ven acá, háblale como Fidel Castro, háblale como Rómulo Betancourt. En esa época yo había escuchado un disco de unos discursos de Fidel Castro y Rómulo Betancourt, y entonces los imitaba, y claro, me fui haciendo como una rutinita, porque claro, ya cada vez que venían los invitados yo tenía que hacer algo, entonces me invitaba como una rutinita. Y eso fue, digamos, la raíz inicial. Después, en el liceo, empecé a hacer teatro, me metí en el grupo de teatro, trabé contacto con la obra de Aquiles Nazoa. Okay. Y a mí eso me marcó mucho, porque me parece que Aquiles Nazoa era capaz de describir con humor, hacer un análisis sociológico de la identidad nacional. Y eso me pareció impresionante, porque yo me conecté mucho con ese país descrito con humor. Y eso me marcó. Y después el siguiente paso fue la universidad, y yo creo que yo tenía como el humor como recurso para vencer mi timidez. A mí me costaba mucho hablar en público frente a la gente. De hecho, una de las cosas que digo en mi monólogo, que la gente piensa que es invento mío, que es una broma, es que mi mayor fobia es la glosofobia, que es la fobia a hablar en público. Wow. Entonces me costaba mucho en la universidad. Las materias que eran con exposiciones era una tortura para mí. Se me iban los gallos, me trancaba. Sí, como unos mini ataques de pánico. Sí, de pánico. Entonces era fuerte. Y bueno, y fíjate, curioso, la vida tiene misterios. Entonces, claro, en la universidad me hice muy popular entre mis compañeros porque imitaba a los profesores. Entonces, entre una hora y otra de la universidad, yo ahí subía a la tarima y empezaba a imitar al profesor que venía o al que se había ido, y entonces eso les causaba mucha gracia, y bueno, para mí era una manera por lo menos de subir a la tarima y decir algo en la tarima. Y en la cátedra. Interesante que el mecanismo de defensa que usabas, que era la comedia, para vencer la timidez, era algo que te generaba atención de la gente. Sí, ¿sabes? sí. Es algo ahí como irónico, Sí. pero que tiene todo el sentido al final, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, eso significó que me hice popular, que alguno de los compañeros después trabajó en Radio Caracas en promociones, y habló con los productores, con Citino, no, que yo tengo un amigo que es muy cómico, que él tendría que trabajar aquí. Y claro, eso, después que yo estuve en Rochela, me di cuenta que toda la semana llegaban gente que tenía 50 amigos muy cómicos, claro, porque eso era el que querían. Pero en mi caso, bueno, tuve la reunión con el productor me dijo que bueno, que todas las imitaciones que yo hacía las hacía Callito, o las hacía Pepeto, o las hacía alguien más, pero era la candidatura del 88 de Eduardo Fernández, y él me dijo, vos te parecés a Eduardo Fernández, y vos podrías, me acuerdo que me dijo, yo tenía un pelero en aquella época, y entonces me dijo, echate para atrás el pelo así, entonces vos te parecés a Eduardo, podrías hacer al Tigre. Entonces yo comencé haciendo al Tigre, porque, bueno, de hecho el primer libreto que escrito por Carlos Sicilia era un debate entre Caldera, que lo hacía Pepeto, Eduardo Fernández, que lo hacía yo, y Américo Navarro haciendo a Marcel Granier como moderador. Perfecto. Claro. También se parecía muchísimo. Sí, muchísimo. Y bueno, al punto que Marcel Granier decía, bueno, de vez en cuando dejen de hacerlo, porque, cónchale, todo el mundo, o sea, la gente le pedía autógrafo a Marcel Granier, pero no como Marcel Granier, sino como Américo Navarro. Entonces, yo estaba, bueno, no sé cómo no me desmayé en la grabación, imagínate, Pepeto y Américo, dos instituciones del humor. Pepeto era el 28 aniversario de La Rochela, y Pepeto no estaba en ese momento en Rochela, estaba afuera, pero estaba como invitado al 28 aniversario. Y bueno, recuerdo que la portada del libreto decía, nosotros poníamos el título del sketch, los actores y lo que hacían en la portada. Entonces decía, Callito, decía Pepeto López, Caldera, Américo Navarro, Marcel Granier, el Tigre,
Callito Aponte y decía entre paréntesis, o el otro. O el otro, el que Sí. se ve el que le habían hablado a Sicilia, que era uno que se parecía. Y el otro era yo. Y ese fue mi primer guión, mi O primer sea, que libreto. tú le debes, y todos nosotros le debemos las gracias al Tigre, a Eduardo Sí, Fernández. sí, al Tigre y al Sicilia. Sí, de Sicilia. y Otro a- más y al al productor contador. argentino, ¿cómo se llamaba? Eduardo, el productor era Jorge Citino. Jorge Citino. Jorge exacto. Citino. Jorge Citino era un tipo bastante, bueno, era rudo en otras cosas, pateaba a los actores, o sea, era, pero Otra época. a mí me tomó mucho afecto y recuerdo que ese primer encuentro, él me dijo que si yo escribía, me dijo, ¿vos escribís? Y yo, aventurándome, dije que sí, pues estaba necesitando de trabajo y les llevé unas cosas, unos libretos que después salieron. Entonces empecé a participar como escritor en el grupo de escritores en el que estaba Sicilia, Miguel Ángel Pérez Belisario, estaba Luis Pérez, estaba Francisco Martínez. Bueno, estaban las instituciones de la escritura humorística de Radio Caracas Televisión. Wow, Sí. qué privilegio. Sí, sí, sí. Antes de entrar en Radio Rochela, porque es una conversación que obviamente merece un tiempo y dedicación, quiero volver a esto de el amigo. ¿Sabes? Siempre hay un amigo que sabe que tú eres cómico Sí. y que se lo cree más que tú. Sí. ¿Sabes? Y aquí lo hemos escuchado mucho de otros comediantes echar ese cuento de fue un amigo que me dijo, Sí, sí. haz esto, tú das risa. Sí, ¿sabes? sí. Háblame un poco de ese amigo. Yo creo que hay que rendirle tributo a esos Sí, amigos sí, que, sí. que Bueno. te apoyan cuando tú no te la crees. Sí, ese amigo se llama Manuel Gaitán. Manuel él estudiaba ciencias políticas también, pero un semestre por encima. Entonces no nos conocíamos mucho y resulta que en una oportunidad que yo cumplí años, me llevaron al Centro Comercial Chacaito. Allá había un mesón llamado el Mesón del Rey y tenía como una tarimita donde presentaban músicos y entonces, claro, mis compañeros habían cuadrado con el dueño para que yo subiera a la tarima a hacer esa fue mi primera presentación frente a un público que no era mi público habitual. Claro, me emborracharon un poco, me inducían a la bebida y entonces, claro, bueno, yo bajo presa de pánico, subí, hice algunas cosas y le gustaron mucho. Y en esa reunión no estaba no estaba invitado Manuel Gaitán, pero coincidió que Manuel estaba ahí en ese bar ese día. Y él quedó impresionado. Me dijo, no, tú eres muy bueno, tú eres muy divertido, tú eres muy gracioso. Y entonces ahí empezó una amistad entre nosotros y él me decía, no, y entonces me echaba broma. Y bueno, y después él trabajó en Radio Caracas en el departamento de promociones. Y él estaba, pero empeñado en meterme a mí en Radio Caracas al punto de que me metió primero como haciendo una pasantía en promociones que estaba a su cargo porque él podía hacer eso y yo empecé a hacer promociones en Radio Caracas Televisión antes de empezar a trabajar en Rochela, pero al final terminé en Rochela. Pero claro, yo veía que lo de Rochela, y yo me había graduado en ciencias políticas, yo pensaba que yo tengo que hacer algo serio en la vida, no estar viviendo de esta cosa que tan poco seria como es el humor. Y entonces las primeras, digamos, mi primera temporada era, bueno, aquí estaré un mientras tanto, hasta que pues tuve como una revelación mística en la que dije, pues, sí, esto es lo que yo realmente soy. O sea, yo toco puertas que no se abren y esta que se ha abierto, pues esta es la que es. O sea, la providencia te envía por caminos y te manda señales y yo dije, no, entonces me quedo aquí pues. Y hasta hoy. Wow. Sí. Porque es eso de siempre el tema de la comedia juega sobre todo como profesión, de que cuando no lo ves como profesión, más bien lo ves como no serio, como Sí, algo que no, sí, sí. yo tengo que hacer algo serio. Sí, y sí. así lo ven tus padres a veces también. Mi mamá lo veía así. Exacto, Sí. entonces es una lucha contra la percepción que hay de algo Sí. que está diseñado para que te entretengas, no para que trabajes en eso. Claro, claro. Y básicamente la vida te obligó al Así humor, es. porque no se te abrieron otras puertas. Claro, entonces claro, empecé a meditar sobre el humor, a leer cosas sobre el humor, a decir, bueno, el humor puede ser una actividad, y lo es, además, trascendente del ser humano. Yo ubico el humor al mismo nivel de cosas como la religión o como la filosofía, que son visiones trascendentes del ser humano. El humor tiene una visión del ser humano. El humor es una actitud frente a la vida. Es una búsqueda de verdad también y de conocimiento y de saber. Y es sobre todo un acto de salud mental, de serenidad crítica ante las cosas del mundo. Es un deseo de cambio frente a las cosas horribles de la realidad.
Yo siempre apelo a la definición de Aquiles Nazoa, es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Tal cual. Sí. Esa frase Genial para esa nosotros frase. ha sido Sí. muy clave. Esa es mi frase, Adrián. Esa es la frase. Sí. Yo me acuerdo, yo lo repetía mucho también con el Chiguré Bipolar, que era como que esto nos define. Sí, Y claro, no todo el humor es frontalmente editorial o tratar de hacer pensar. No, pero no. igual hay algo de reflexión y de, no sé, de energía y de cambio en la energía del ser humano que importa muchísimo. Así es, así es. Y yo un poco el mensaje que le lanzo a las nuevas generaciones es que si el humor es una manera de pensar, bueno, hay que pensar. O sea, para hacer humor es bueno tener pensamiento, tener una actitud frente a las cosas de la vida, también una responsabilidad frente a las cosas que haces. O Sí. sea, yo creo que uno tiene que ser responsable con el humor que uno hace. ¿Hacia dónde se orienta el humor que hago? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que yo quiero como humorista? Sí. Del mundo, de la vida, de mi país. Ahora, siéndote sincero, yo creo que tú le traes a Radio Rochela un poco esa estructura casi que moral sobre el humor, de pensar un poco más allá de hacer reír. Y no solo Radio Rochela, sino es algo que tú has sido parte de tu marca, digamos, ¿no? Mm. Entonces, pero cuando tú llegas al Radio Rochela, no necesariamente eso era así y no necesariamente por el cuento que me estás echando tú tenías ya el poder para hacer esos cambios. Así es. ¿Cómo sucede ese proceso de tú? Empecemos por la Rochela que tú te encontraste. Sí, bueno, Osvaldo, un proceso evolutivo, sin duda alguna. O sea, yo celebro que cuando yo comencé, por ejemplo, a hacer mis primeras presentaciones de stand-up, no existían los teléfonos celulares ni las grabaciones, porque eso me lo podrían sacar ahora para arruinarme la vida con las cosas que yo llegué a decir. Lo mismo que yo le critico a veces a las nuevas generaciones, yo lo decía muy parecido, muy parecido. Lo que sí pienso que el humor es un proceso, lo que uno no debe es quedarse, sino evolucionar. Y bueno, eso va pasando con el tiempo. Va pasando en que tú vas tomando criterio y tú dices, oye, esto que yo hacía, esto no estaba tan bien, esto sí estaba mejor. La Rochela con la que yo me encontré era un programa que tenía un corte costumbrista, tenía un corte de parodia de situaciones políticas o de situaciones como de la cotidianidad venezolana, novelas, concursos de belleza como el Micho Cozuela, etc. Y tenía un componente de personajes que eran inventados por nosotros, por los escritores, o a veces por los propios actores, que después se daba una relación con el escritor que lo retomaba para... Exacto. Había algunas cosas, bueno, de contenido sexual que eran muy, muy fuertes. Había un contenido de homofobia que se notaba. Y cuidado si no de racismo también. O sea, había muchas cosas de ese tipo. Y yo me fui orientando, me fui como especializando en el área política de La Rochela. Y claro, como yo era el politólogo del grupo, entonces todos los sketches políticos me lo dejaban a mí. Y eso me resultaba interesante. Entonces le escribía a Callito, le escribía a Pepeto con cosas de personajes y hacía mucho esas situaciones, esas parodias. Entonces, claro, esa Rochela tenía como... Bueno, llegó un momento que La Rochela tenía cosas como... O sea, un sketch como Los Colombianos, que era un viaje en la historia, y donde se encontraban, por ejemplo, con Carlos Marx, y bueno, y el hermano Cocó, pues, que era una cosa muy popular donde Gladiusca salía, bueno, así casi que... Sí. Entonces, y las dos cosas eran parte de La Rochela. Y ojo, y para uno a veces tiende a descontextualizar las cosas viéndolo, si lo ves ahorita en YouTube, pero esa era la televisión en esa época. En ese momento no se percibía como algo anormal o raro, o distinto o inmoral, o de repente sí para algunos, pero sí. era la norma. Sí, los espíritus elevados, digámoslo así. Por ejemplo, yo pienso en Aquiles. Alguien como Aquiles Nazoa no le habría gustado La Rochela. O sea, habría, con su concepción del humor que tenía alguien como Aquiles Nazoa, habría pensado que sin duda alguna La Rochela tenía demasiadas cosas criticables. Yo también le encontraba cosas criticables, pero yo pensaba, bueno, esto puede ser un anzuelo para lo otro, podemos hacer las dos cosas. O sea, lo que yo intenté es
voy a tratar de meter otro tipo de cosas también, sin denigrar de lo otro. Es que yo no denigro del humor de nadie, Sí. porque a mí me parece que todo humor es un acto de inteligencia, para empezar. Porque hay una elaboración, hay un esfuerzo por hacer reír a la gente, hay una construcción lógica o una ruptura lógica de las cosas para producir risa. Y todo eso es un acto de la inteligencia humana. Entonces, lo que uno tiene que hacer, pienso yo, en el humor es tratar de encontrar tu voz, tu destino, tratar de ver qué quieres hacer con el humor, hacia dónde te quieres dirigir, y eso se va logrando con el paso del tiempo. Nadie nace aprendido en esto. Ujú. O sea, y yo aliento a la gente a que se anime en eso. Claro. Mm. Y, bueno, fascinante. Y es lo que queremos con este podcast. Claro, Y que nos escribe mucho gente que dice sí, que aspira a ser comediante. Que Sí, aspira a ser comediante, claro. que les gusta escuchar estas historias. sí, Porque uno siempre tiende a ver a la persona ya montada en la cima, o exitoso, y siente que llegó ahí casi que Sí. un helicóptero. Sí. Y cuando escuchas estos cuentos y ves que mucho es casualidad, oportunidad, trabajo, esfuerzo, inspira. sí. En nuestros tiempos, en tiempos de Emilio y mío, que ya nosotros somos mayores. Son estos tiempos. Aquí estamos. Sí. Bueno, sí. Era mucho más difícil porque nosotros teníamos que trabajar durante muchos años. O sea, yo trabajé como 10 años en La Rochela, y después de esos 10 años es que yo comencé como a recibir un reconocimiento más allá de La Rochela. Ujú, Y se logró con la llegada de Chávez y la obra de La Reconstituyente. ujú. Ahí la gente empezó como a valorar mi humor. Y eso fue 10 años después de que yo Sí. comencé. O sea, eran 10 años. También hay que entender eso. Los comediantes hoy son como instantáneos. O sea, Sí. salen bueno, es que todo se ha vuelto instantáneo. El asunto de todo esto es prevalecer y durar en esto. Y para prevalecer, bueno, eso hay que tener la propia voz, la propia identidad. Ventajas de este tiempo, cada comediante tiene su propio canal de televisión. Ventaja de este tiempo, las nuevas generaciones tienen una habilidad increíble para producir cosas, para editarlas. O sea, el conocimiento técnico es impecable. O sea, yo cuando quiero saber algo le pregunto a los chamos, Claro. a los comediantes, sobre todo a mi amigo Ricardo el Búfalo, que es de los jóvenes comediantes. Ricardo, ¿cómo se hace esto? Entonces, claro, yo veo que cuando nosotros hacemos cosas juntos tenemos una cosa de chiste. Este chiste que hace Ricardo, pues este chiste no lo voy a hacer yo. Claro, siempre. O sea, ahora escribimos cosas juntas, y entonces yo le decía a Ricardo, no, Ricardo, este chiste no, este chiste no va conmigo. Porque hay cosas que uno no puede hacer. Sí, uno tiene su propia Sí, voz. su propia voz. Y no significa esto, ahorita yo estuve viendo unos nuevos comediantes en estos días que tuve la oportunidad en Orlando, en Tampa, de verlo, y yo decía, bueno, hay cosas pero es que ellos le están hablando a su público, ellos están construyendo su propia cosa, y bueno, esto es un proceso. Sí. Sí, Obviamente, y cada generación tiene distintas herramientas. Sí. También la televisión era Sí, un megáfono súper poderoso. Sí, sí. Sigue teniendo esa influencia, pero no como la tenía Uh-uh. antes. Ahora, volviendo a Radio Rochela para tratar de encerrar esa conversación. Tú entras, como me cuentas, casi como un pasante, ¿no? O sea, no. Como un pasante de Eso. trabajo. Exacto, a escribir, a actuar de Eduardo Fernández. Sí. Pero hay una evolución de Laureano Sí. dentro de Radio Rochela, donde incluso en un momento, en esa época, yo que estaba chamo, ya había una claridad de que tú habías cambiado un poco las cosas en ese programa. Y ahí, no sé si lo viste, pero en la entrevista con Emilio, él habla específicamente de la influencia que tuvo Laureano en La Rochela. Entonces, ahora entremos al otro lado. ¿Cómo dejas tú a La Rochela? O sea, no por qué te vas, sino cuál es la Rochela que tú dejaste y cuál fue ese cambio del que habla Emilio, o desde tu perspectiva. Bueno, con esta cosa del que hablábamos antes de ir evolucionando, a mí me llegó un punto en el que yo dije, no, yo quiero hacer otro tipo de cosas. Es decir, La Rochela tenía cosas que me agradaban, cosas que me disgustaban, y entonces yo llegué a un punto en que dije, bueno, después de 10 años yo quiero ya hacer que todas las cosas me gusten. Uh-huh. Entonces
hacer un programa nosotros, Emilio y yo. Entonces hicimos un programa que se llamó Humor a Primera Vista, que casi nadie lo vio. Estuvimos una temporada. También en Radio Caracas, ¿no? También en Radio Caracas. Y claro, ahí estábamos, Emilio, éramos pareja humorística en el programa. Entonces hacíamos cosas juntos. Y bueno, el programa, a mi modo de ver, tuvo cosas muy buenas. Quizá se nos fue la mano por el lado intelectualoso. Okay. O sea, uno andaba como yo estaba en ese momento tan preocupado en que el humor tenía que ser intelectual, que creo que nos fue la mano para el otro lado. Y entonces, claro, siempre las reuniones de evaluación del programa nos decían, no, este programa no sube cerro, este programa no es bueno. Entonces yo trataba de demostrar que el programa sí era lo suficientemente malo como para subir cerro. Entonces era una cosa rara. Yo, no, pero mira esta parte, aquí tenemos grosería, aquí tenemos doble sentido, aquí tenemos cosas chimbas, eso es lo que le gusta. O sea, era terrible, tenía que demostrar que el programa era malo. Y malo en el sentido de bueno. Sí, de lo que tú querías que fuese bueno. Claro. Sí. Y ese programa, bueno, es más, yo por ahí ni siquiera he visto cosas del programa. Eso es como que quedó borrado como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Sí, pero te habla del tema, de que al final también la televisión es la televisión. Claro. Y ahí un tema que quiero que me cuentes cómo se vivía en esa época, el tema de los ratings, ¿no? Sí. Porque ahorita es, bueno, los views y tal, cuántos clics tuvo y todo es como más inmediato, pero no, aquello era terrible. Estaban todos subordinados absolutamente a los ratings. Absolutamente. ¿Cómo era eso? Cuéntame esa dinámica semanal en La Rochela primero y después, si quieres, en el programa que no le fue tan bien. Bueno, en La Rochela, o sea, en todos los programas de la televisión se hacía el rating, o sea, se hacía un seguimiento que, bueno, fue evolucionando, pero primero se hacía con encuestas telefónicas, etcétera, etcétera, fue la primera manera. Y claro, en el transcurso de la semana había un resultado de lo que había sido la evolución del programa y de cada programa. Entonces aquí tuvimos un pico, aquí bajamos a la competencia con Venevisión, y mira, aquí está Venevisión subió, esa era una lucha permanente. Entonces, bueno, eso determinaba que algunas cosas nos las quitáramos porque no funcionaban. Eso determinaba que nos regañaban. ¿Y qué está pasando acá? Que no hay creatividad. ¿Por qué? Entonces, bueno, nosotros teníamos que tratar de buscar. Teníamos nuestros momentos pico, ¿no? Cuando venía el Miss Venezuela, era uno de nuestros momentos gloriosos. O las parodias de las novelas. O las elecciones y los momentos políticos, todos esos eran momentos picos, pero había otros momentos entonces bueno, era una lucha y se vivía con tensión, siempre, nosotros siempre estábamos pendientes de los números que venían de arriba. En el caso de Humor a Primera Vista, más porque más que bien La Rochela era una tradición. Sí, era una hegemonía. Entonces el canal no iba a eliminar La Rochela porque tuviera una semana con bajo número. Nos llamaban recuerdo que una vez hicimos unos colombianos con los Reyes, con Herodes, para Navidad o por ahí. Y entonces, bueno, hubo un pico impresionante de sintonía en el rating que hasta el doctor Guía nos llamó a su oficina para felicitarnos y tal. Era como mucho más tradicional la cosa, ¿no? Uno conocía al gerente, el gerente te llamaba a su oficina, te daba pautas, te decía, mira, aquí hay cosas que no están funcionando bien y todo eso hace. Y en el caso de Humor a Primera Vista, las reuniones eran se había afinado mucho más las mediciones, entonces todos los, no me acuerdo si el programa salía el martes o las reuniones eran, mira, esto no va, esto está mal, busquen otra cosa, hagan otros sketches. Entonces, bueno, nosotros probábamos, todo iba mal. No recuerdo que tenía Venevisión ese día para contrastar con nosotros, pero les funcionaba bien. Y cuando tú te vas de Radio Rochela, ¿en qué cargo tenías? O sea, ¿cómo fue ese crecimiento de poder? Bueno, yo empecé escribiendo no contratado como escritor, sino solo como actor para hacer a Eduardo Fernández en el 88. Yo estuve un año entero escribiendo sin cobrar. Casi que aprendiendo el oficio con los grandes, con Sicilia, con Martínez, con Miguel Ángel Pérez y con Luis Pérez. Y entonces, claro, también yo no soy muy bueno con la defensa de mis intereses. No lo he sido nunca y no lo sigo siendo hoy. Ahí sí no he evolucionado. Sí, te entiendo. Pero también por otro lado probablemente eres bueno con aprovechar oportunidades, ¿no? Sí. Porque
Bueno, cuando pasó el año, yo estaba haciendo un curso de posgrado en planificación y gestión gubernamental, que es mi área de especialización. Yo todo lo que he estudiado es para gobernar el país y no para el humor. Entonces, claro, cuando terminé me ofrecieron trabajo en Iveplan, que era donde estaba haciendo, y me ofrecieron con un sueldo. Entonces ahí yo dije, hoy tengo un sueldo y tengo un trabajo, y fui a La Rochela, al canal, y le dije al director de variedades, al gerente, mire, me ofrecieron un trabajo y bueno, yo voy a dejar el canal. Y entonces él me dijo, no, si quieres dame chance no tomes la decisión hasta mañana. Al día siguiente me llamaron inmediatamente. Ya tenía un contrato de 5.000 bolívares mensuales. Sí, entonces comencé a cobrar por las dos cosas. Y bueno, mi evolución, cuando yo me retiro, fue el momento en que acababa de firmar como mi mejor sueldo en el canal. Estaba bastante bien, pero fue una cosa, no sé, como personal, de ya yo aquí no tengo más nada que hacer, ya yo no tengo más nada que dar. Fue una decisión un poco arriesgada también, porque mi hija estaba por nacer y yo me quedaba como un poco en el aire. Y no había nacido, nació al año siguiente. Y eran las elecciones que venía Chávez a ganar y tal. Y, o sea, el panorama... Las del 98. Las del 98, exacto. Sí. Mi hija nació en el 99. Y claro, todo esto daba un perfil y surgió la Reconstituyente, que para mí fue también... lanzó mi carrera ya en el teatro y frente al público y el stand-up. Exacto, te dejó de definir solo como Laureano de Rochela, sino Laureano Márquez. Exactamente. Sí. Este tipo tiene algo que decir, porque claro, la Reconstituyente tuvo la particularidad de que fue todo el mundo a ver esa obra. Sí. Entonces, claro, eso generó que empezara yo a vincularme a círculos más intelectuales, incluso de gente que empezó a decir, no, pues esto no es solamente el actor de Rochela, es un chamo que tiene algo que decir y tal. Ya no era tan chamo tampoco. Entonces, y eso cambió mucho mi vida. Claro. Y la pregunta de cuando te retiras de La Rochela, ¿seguías siendo guionista de actor o eras ya jefe de guionista y tenías un control? No. Del programa? Nunca he sido jefe de nada. ¿Nunca fuiste jefe de nada? No. Entonces, esta percepción de la influencia de Laureano en La Rochela simplemente no fue a través de la autoridad, sino a través de la empatía y el convencimiento intelectual. Sí, del trabajo. Sí. De hecho, bueno, cuando hicimos Humor a Primera Vista, obvio que Emilio y yo éramos la autoridad en el programa y decidíamos. Pero en La Rochela siempre tuvimos un productor que tomaba decisiones, pero la verdad sea dicha, nosotros éramos como equipo de escritores bastante democráticos y bastante respetuosos unos con otros. Y yo sí tenía cierta autoritas en materia de lo que era el sketch político. Claro. O sea, la gente, todos los demás compañeros escritores decían, no, eso es para ti, eso es tuyo y manéjalo tú como tú quieras. Y después, bueno, a lo mejor había alguna sugerencia, alguna idea que siempre lo enriquecía, pero yo sí tenía, pero no, de jefe, de productor, nada. Yo siempre estuve contratado como escritor y comediante. Perfecto. Entonces, bueno, termina La Rochela. ¿Esto en qué año es? Cuando no termina La Rochela, termina Laureano en La Rochela. ¿Esto cuándo, más o menos en qué año es? Eso es más o menos en el 98. Ok, sí. Sabes que el timing político fue del 80, de una elección entre elecciones. Exacto. Sí. Y ahí es donde hablas de La Reconstituyente. Háblame de ese proyecto porque sé que le tienes un cariño especial y bueno, la gente, muchísima gente, incluyéndome, lo fue a ver y tiene un recuerdo especial por todo lo que sabemos que pasó en el país. Es un proyecto curioso porque primero que tenía las mismas características que tenía La Rochela. Había cosas que no me gustaban, o sea, de las que yo habría prescindido y cosas que me gustaban mucho. Nosotros hacíamos también cosas sexuales ahí en La Reconstituyente que bueno, que a lo mejor podía ser prescindible. Pero bueno, ahí estaba el genio de Wilmer Ramírez, que es una maravilla en el escenario y sirviendo. Es muy bueno en escena. Muy bueno. Rolando, que era excelente con la imitación de Chávez, y yo que hacía la imitación de Caldera y un monólogo como reflexivo sobre la historia del país y tal. Entonces, pero eso fue un fin de semana, que era, creo que es Semana Santa no sé si una de esas dos era, que debe haber sido, sí, Semana Santa o Carnaval. Estaba comenzandito el gobierno de Chávez, había tomado posesión, creo que fue en febrero, debe haber sido Carnaval. Entonces era un fin de semana
largo en el que la gente se iba y, bueno, Francisco Martínez, Carlos Cerruti y Wilmer y todo el equipo me llaman y me dicen, mira, vamos a hacer una parodia de la transmisión de mando de Caldera a Chávez y le metemos un parte del... O sea, fue una cosa armada así ad libitum prácticamente. Y yo dije, oye, pero es el fin de semana, no va a estar nadie en Caracas. Me dice, mira, nada, y sacamos la cuenta de cuánto íbamos a perder. Nos hicimos una sociedad, cuánto íbamos a perder cada uno. Qué buena sociedad. Sí. Esto es lo que vamos a perder. Sí, esto es lo que, mira, vamos a perder esto porque esto nos cuesta tal. El Cisnero va a ser socio sin que él lo sepa porque él va a poner la escenografía que la traemos de Venevisión. Y entonces, esto podemos perder tanto. Y nosotros lo hicimos en la Casa del Artista. Y recuerdo, no sé, como 300 butacas, no sé, que tiene la Casa del Artista. Nosotros, para las 3 funciones que teníamos, regalamos como 150 entradas, 200 entradas. O sea, de cortesía. Claro. Y entonces el primer día fueron como 20 personas. Y de cortesía como 20 y pagando como 5, una cosa así. El segundo día fueron como 30 pagando y como 40 de cortesía. Y la tercera función llegaron 200 personas a pagar y todas las cortesías de los 3 días juntas y colapsó la Casa del Artista. O sea, que corrió la voz. Se corrió inmediatamente. Y entonces eso significó que nosotros tuvimos que reprogramar, nos quedamos, no sé, yo creo que como un año en la Casa del Artista, a las entradas, asignarlas, las cortesías, repartirlas, o sea, hacer un trabajo para poder aglutinar a toda esa gente y después estuvimos llenos todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creo que esa es la obra digamos, de humor peor administrada de la comedia venezolana, porque es lo que produjo esa obra. Nosotros íbamos haciendo millonarios por el país y nosotros no teníamos conciencia de lo que teníamos que cobrar. Y, o sea, no fue bien, pero con esa obra nosotros hemos podido ya retirarnos de la carrera humorística. Bueno, no retirarnos porque uno nunca se retira del humor, pero sí estar tranquilos con una cuenta bancaria de $1 millón cada uno, una cosa así. Sí. ¿No la tienes ahorita? No, no. Qué lástima. No, qué lástima. Ni nada que se le acerque. Entonces, ok, y eso te abre las puertas de la vida después de la televisión. Sí. Tú no volviste a hacer televisión realmente. No, hice después algunas cosas, pero ya con otra, hice Futuro Seguro en Televen, que era un programa de concurso de saberes. Hice... bueno, radio con Emilio, hicimos radio, hicimos distintas cosas, pero ya empecé a trabajar fundamentalmente en las presentaciones en vivo, tanto las mías públicas, que no se estilaba tanto, sino más bien con empresas. Nosotros hacíamos mucha presentación privada para empresas, para laboratorios. Los laboratorios no tenían posibilidad de promocionar los medicamentos y entonces hacían muchos eventos con los médicos. Y yo era el rey de los laboratorios. Sabes que nosotros en bachillerato para el rollo de las programaciones hicimos un par de shows contigo en mi colegio. Ah, bueno. ¿Qué colegio es el tuyo? En el Instituto Cumbres. Ah, hicimos claro. 2 presentaciones, eso fue 2004-2005. Y genial, todo el mundo encantado, fue súper cool. Ah, pero mira qué bien. Sí. Sí, cómo no, yo me acuerdo, en el Cumbres yo hice varias cosas, sí, y eran todas por graduación, sí. Me acuerdo mucho, además me queda cerquita de la casa, yo vivía, bueno, y vivo por San Luis, entonces eso me facilitaba todo muy cerca. Claro, es que era una época que los corporativos era como más la norma y no se había desarrollado tanto una escena de salir a los teatros, o sea, poco a poco pues, pero poco a poco fue, después estaba empezando. Sí, Emilio ha sido un pionero también en eso de hacer del humor un oficio remunerado, sobre todo en Venezuela, donde no se consideraba mucho eso, ¿no? Entonces, así fue un proceso largo. Y bueno, pero ha ido dando su... Bueno, ahorita estamos alrededor del mundo haciendo eso. Sí, hay muchos comediantes venezolanos. Es un fenómeno, algo que merece la pena que conversemos también. Sí. Ahora, con este tema hablas de Emilio, y para muchas personas es evidente que Emilio y tú tienen una relación y una química y una historia increíble.
entiendo que eso empieza en La Rochela, pero tú entraste a La Rochela y te dijeron, este es Emilio Lovera, tú, o sea, tú Sí. no lo conocías. No. ¿Cómo surge esa relación y cómo surge ese amor? Sí, bueno, yo lo admiraba mucho porque Emilio tendría como 2 años en La Rochela o algo así cuando yo entré. No tenía tanto, o quizás 3, no sé. Pero yo sí decía, oye, yo le decía a mis compañeros, ¿vieron? O sea, siempre comentábamos La Rochela en clase en la universidad. ¿Vieron La Rochela ayer? Este muchacho, el dientón, y qué talento tiene, qué inteligente es, cómo saca las cosas y tal. Entonces ya yo le tenía como la vista puesta, digo, este va a ser uno de los Está grandes. en otro nivel. Sí, Vamos a estar sinceros sí, aquí de que sí. Emilio es otra... Sí, Emilio es otro nivel. Es otro nivel. Sí, es una no, cuestión, no. cuando uno ve fútbol y ves a Messi o Sí, ves a sí, alguien sí. y tú dices, este es distinto a los demás. Sí, O sea, Emilio es el Messi del Sí, humor, sí. sin duda. Es el capaz de hacer unas piruetas impresionantes. Es un genio. Yo lo considero un genio. Yo también. Y Emilio, claro, por supuesto que hubo empatía, bueno, por juventud, nosotros somos más o menos de la misma degeneración. Y entonces empezamos a hacer cosas, yo le quería escribir a él cuando escribía, entonces empezamos a hacer empatía, amistad. Bueno, esa amistad se transformó en amistad personal. Yo iba a casa de Emilio. Después, bueno, la cosa ha sido un increciendo siempre. Emilio acaba de ser el padrino de mi boda, que me casé hace poco. Felicitaciones. Muchas gracias, Sí, sí, muchas sí. gracias. Entonces, y bueno, por ejemplo, ahorita que está aquí, estaba haciendo una mesa. Yo fui ahí como ayudante de carpintería porque él me ha metido en el mundo de la carpintería que le apasiona. Wow. Y así cuando yo voy para su casa, yo tengo un cuarto allá y él en la mía tiene un cuarto también. O sea, sus hijos son como mis sobrinos. Sí. Entonces, lo nuestro ya pasó a familiaridad. Sí. Sí, y creo que el secreto de la relación es el respeto mutuo y la admiración mutua. Y la no competencia, nosotros no competimos, o sea, nuestra relación en el escenario no es de competencia, sino es de mutua complementariedad. Exacto. Claro. Sí. Sí. E inspiración De también. inspiración. Entonces, por ejemplo, ya yo conozco también a Emilio, que ya yo sé intuitivamente cuando a él se le ocurrió algo que yo le tengo que servir, que tengo que preguntarle ¿y por qué? ¿Y por qué dices eso? O sea, para servirle un chiste que yo le he visto por la mirada que está elucubrando. Entonces, eso es casi como una relación de pareja. Lo es. Te estoy escuchando escribirlo y es literal. Sí. No hemos tenido Claro. sexo todavía, pero Todavía. no lo descartamos. Pero es eso, y eso se nota. Y algo que tú dices que es clave, que no hay competencia. Sí. Se nota claramente que hay una relación donde se complementan, Claro. donde la No, gente no está esperando lo mismo de cada uno, Sí. sino de cosas distintas. Sí, distinta. Y esa dupla, Sí. ahí está la magia. Claro, y Superpoderoso. además nosotros damos la imagen como de la mezcla de lo popular con lo intelectual, porque a mí la gente me identifica erróneamente, pero yo no lo desmiento, con la intelectualidad. Entonces piensa como que uno es un intelectual. Y bueno, yo sé que no lo soy, pero me hago el bolsa y mantengo la idea. Claro. Sí. Sí. Aunque yo sí me atrevería a decir que no es que eres un intelectual, pero tu humor hace pensar, es un humor intelectual en el sentido de que está en un nivel Sí. sofisticado. Sí. Y hablaremos de eso porque yo creo que ahí entra ya hasta un punto donde está la línea, y te hago la pregunta, Ujú. entre periodismo y humor, Ujú. de vez en cuando. O sea, tú Sí. escribiste, por ejemplo, yo era muy fan de tu columna de Tal Cual. Ujú. Y había humor. Sí. Era parte de lo que le gustaba a la gente de leer esa columna, era el humor que había entre líneas y en las líneas. Ujú. Pero nadie estaba ahí solo para reírse. Ujú. Estaba ahí para pensar, para Ujú. que tú le dejaras algo. Sí. De hecho, el punto es que mi escritura se fue volviendo cada vez como más seria. Claro, a mí cuando Teodoro Pekov me pide que me dice, bueno, chico, agarra un día los editoriales, esto yo los voy a poner un día viernes, a ver qué pasa. Esos editoriales, esos artículos tuyos están buenos un día viernes que yo no tenga así, voy a ponerle. Entonces lo puso un viernes. Y bueno, me imagino que funcionó el rating y entonces se volvió norma que todos los viernes yo hacía el editorial de Tal Cual. Entonces, claro, eso para mí en términos de escritura significó una responsabilidad muy grande por el medio,
O sea, el diario Tal Cual era un periódico fundamentalmente editorialista. O sea, la gente compraba el Tal Cual más que todo por el editorial de Teodoro. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y después, claro, estar yo los viernes significaba para mí un reto de que yo tenía que estar como al nivel de Teodoro, pero también con humor. Y eso me exigía mucho. Ojo, que Teodoro no era que tenía humor, pero tenía como... Sí, punch, ironía. tenía ironía, tenía algo ironía que... socrática. Sí. Entonces era una barra alta. Sí. Muy alta, muy Sí. alta. Teodoro escribía muy bien. Y además era muy contundente el punch que tenía para las cosas. Sí. Y entonces, bueno, eso a mí claro, yo siento que eso me enserió mucho la escritura. Yo a veces veo los artículos que yo sigo escribiendo para Tal Cual y digo, no, yo tengo que buscar algo que sea un poquito más gracioso porque yo estoy haciendo aquí cosas como muy serias. Entonces, esa línea, en mi caso, se mueve. O sea, hay artículos que son absolutamente serios, que no tienen nada de gracia y hay artículos que me quedan con un poquito de gracia. Y otros que son como desgraciados. Sí, claro. Sí, no pero todo va a tener 20 puntos. Sí, pero sí hubo un cambio en mí, así, o sea, el Tal Cual también marcó en mí una responsabilidad. Y yo creo que marcó en la gente también como la perspectiva de Laureano cambió. Sí, okay, sí. Estamos aquí y Sí. te convertiste como una referencia. Claro. No solo humorística ya, era Sí. periodística y de ayudarme a pensar y tratar de entender lo que estaba pasando en nuestro país, que obviamente era bastante complejo. Claro, era muy complejo y por supuesto, y después vinieron cosas que también en algún momento Chávez nos cuestionó, tuvimos un juicio, una multa, casualmente por un artículo mío. Y eso significó que nosotros estuvimos muy expuestos mediáticamente porque Chávez, todo aquello a lo que él insultaba, lo popularizaba. Sí. De hecho, él estaba como muy consciente de eso y muchas veces no nombraba a la gente por su nombre, sino decía, bueno, por ahí un tipo de bigote que escribe en un periódico que era un líder de izquierda, que parece que estuvo preso varias veces en el cuartel San... No decía Teodoro Petkov nunca, sino que él se cuidaba mucho de darle la plataforma. Y por eso también él ponía sobrenombres, Frijolito, Escuálido, para no nombrar. Entonces, pero una vez que se aludió a un artículo concreto que yo había escrito, y bueno, eso fue una cosa impresionante para el periódico porque tuvimos multa, tuvimos que ir a juicio, y claro, y eso tuvo unas consecuencias mediáticas también impactantes. Impactante, sí. Ahí está, y creo que ya que estamos entrando en ese tema del humor político, que es algo que nos conecta, porque para mí fue las primeras cosas que hice y que me conectaban para hacer reír, que en mi caso viene de mi casa, de mis abuelos hablando de política todo el tiempo en clave de humor, pero no necesariamente porque querían hacer reír, sino era la manera de comunicarse. Pero escucho tus historias de que empezaste imitando a Fidel y a Rómulo Betancourt, es como... Algo había ahí desde muy pequeño que te conectó con la política y el humor político. Sí, la verdad que sí. A mí la política me interesa. De hecho, yo ahorita estoy poniendo unas cosas en el Instagram que se llama Medinando, que es lo que medito mientras voy caminando. Okay. Entonces, yo estaba meditando sobre la política, porque yo recuerdo que cuando yo me fui a estudiar ciencias políticas, yo me gradué de bachiller en Maracay y típico uno hace el curso de inglés, ese típico que uno hace a final de bachillerato, uno hacía para no aprender inglés nunca, porque vas haciendo por retazos y nada. Y entonces resulta que una compañera me regaló unos verbos en inglés y entonces me lo dedicó y un librito me decía, para ti que vas a estudiar política, que según Maquiavelo, decía ella, es la última pasión que muere en el hombre porque es la más vil de todas, ¿no? Y entonces yo estudié ciencias políticas y yo dije, no, pero es que la pasión de la política no es la más vil de todas las pasiones, es la más noble. La más noble, es la pasión, servicial. Claro, de ayudar a todos los demás y de servir. Bueno, debería ser, ¿no? Allá voy, Adrián, porque últimamente meditando yo he llegado a la conclusión de que mi compañera tenía razón, de que la política es la más vil de todas las pasiones porque la envilecemos. Sí. Es decir, yo he estado viendo, por ejemplo, en países del primer mundo,
cómo se envilece la política en países que se supone que deberían estar de avanzada. Por ejemplo, veo el caso de la política española. El presidente de España actualmente está siguiendo los mismos caminos de cualquier populismo latinoamericano. Quiere los jueces a su servicio, quiere los medios de comunicación controlados y critica de la oposición exactamente lo que él está haciendo. Y eso me suena muy familiar. Sí. Entonces, La proyección. claro, entonces tú dices, esto es una vileza. Es decir, el poder en sí mismo, la idea de que yo tengo poder, lleva siempre al sometimiento del otro y lleva siempre al envilecimiento en su ejercicio y en su uso si uno no asume una posición filosófica y espiritual diferente, que no la percibo en este momento en el planeta Tierra. O sea, yo siento que la humanidad está viviendo. O sea, por supuesto que en Latinoamérica tenemos ejemplos de mucho mayor envilecimiento que otros, pero digo, cuando tú dices países del primer mundo que andan en la misma, cuando tú ves la guerra de Ucrania, cuando tú ves el Medio Oriente, tú dices, bueno, el envilecimiento de la política. Aquí en Estados Unidos. Bueno, es un ejemplo. no quería decir aquí para que no me deportaran, pero por ejemplo. Lo dijeron ellos. Ellos lo dijeron, Adrián y Osvaldo. Más que todo Adrián, que estaba el más callado. Calladito, pero... Sí, pero sí, entonces, bueno, yo sí creo que la política tiene mucho interés para el humor, porque la política, es decir, el humor político muchas veces es, digámoslo así, la venganza del ciudadano frente al poder, la posibilidad de disentir y en algunos casos, cuando el autoritarismo toma caminos muy fuertes, a veces es la única posibilidad, porque a diferencia del periodismo, el humorismo tiene la ventaja de que puede jugar con el doble sentido, puede jugar con cosas que no... Puede romper más reglas. Claro, Sí. no tienes el compromiso con la veracidad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez un artículo que casi me vuelve a llevar a problemas en tal cual. Había una cosa que estaba de moda en Discovery, que era El mundo sin humanos. Y era una serie de qué pasaba con el Cuando mundo, se quedaba sin humanos, 100 años después. 100 años después, 20 años después, 1000 años después, o sea, ¿cómo era? Entonces se me ocurrió escribir Venezuela sin Chávez. Entonces, primer año sin Chávez, segundo año sin Chávez, 100 años sin Chávez, o sea, cómo era el país. Y ni siquiera decía por nada de muerte, porque yo sabía que era muy... O sea, Sí, sí. y además tampoco yo Que nunca... eso es parte también del humor, de Sí, sí. decir las cosas Sí. sin decirlas. No, y entonces yo decía porque se iba para Cuba a vivir tranquilo su retiro. Entonces, ese artículo generó problemas. Bueno, entonces alguien me recomendó, me dice, pero no le pongas, sí, oye, está, pero no le pongas Venezuela sin Chávez, pon Venezuela sin Esteban. Entonces yo cambié todos los Chávez y puse Esteban. Entonces, claro, por supuesto que todo el público entendía. O sea, es una frase muy venezolana, mira Esteban, tal cosa. Claro. Una belleza. Entonces, O sea, claro, fue un clásico ese artículo. Claro, porque el humor tiene esa empatía con la gente. Mira, a mí me ha pasado con el humor, que hay gente que interpreta chistes que yo no he hecho y después yo me doy cuenta que había un chiste allí. Dice, qué bueno cuando dices tal cosa. Y entonces lo argumenta y digo, ay, ¿verdad que ahí había un chiste? Sí, claro. Lo que llamaría Aquiles Nazoa humorismo accidental, porque no fue Bueno, a veces el mejor. Yo siempre digo Sí. el humor involuntario. involuntario. A mí me encanta Sí. ese humor. ¿Sabes que te escuché decir algún clip y quiero traerlo porque me parece genial, que es que hay que reírnos de los políticos para que ellos no puedan reírse de nosotros? Ajá. Hay que picar adelante. Sí. Y me parece que es lo que tú dices, es el último recurso que tenemos como ciudadanos para poder decir nuestra opinión Claro. en grande, No, y riéndonos. Sí. Genera complicidad también. También. ¿no? Cuando tú dices Sí. Esteban y tú lo lees y lo entiendes y Sí. dices, yo sé que tú estás hablando y sé Sí. cuál es tu intención aquí. Esa Exactamente. complicidad es algo como que te conecta mucho. Sí, mucho. Eso conecta Sí, muchísimo. muy poderoso. Eso. Y bueno, y eso, ahora que el comentario de Adrián me hace recordar una anécdota con la que yo siempre cerraba, que creo que cerraba la Reconstituyente con esa anécdota de Sublet famosa, que está en el libro del teatro, Historia del Teatro de Caracas, que un escritor, un dramaturgo llamado Francisco Robreño había escrito una obra en la que se hacía sátira de Sublet y alguien le fue con el chisme a Sublet, mire que aquí se están burlando usted y tal, el presidente. Entonces Sublet, que parece un hombre bastante tolerante como presidente, mandó a llamar al actor que le leyó la obra, que se la leyera y Sublet estaba, bueno, partido de la risa con la lectura y le dijo,
joven, vaya y monte su obra. Veo efectivamente que usted se burla de mí, pero le voy a ser honesto, yo esperaba mucho más. Y vaya y monte su obra, porque Venezuela no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo se ría de su presidente. Venezuela podrá perderse cuando el presidente se ría de su pueblo. Wow. Y lo que pasa con el poder es que el poder muchas veces se está riendo de nosotros y se está burlando. Constantemente. Y es una burla cruel, porque es una burla que se traduce en niños que no van al colegio, en niños que mueren en los hospitales, en gente que no tiene acceso a la salud. O sea, eso es una burla tremenda a la sociedad. O sea, el daño que nos están haciendo, la venganza humorística se queda casi siempre corta. Y en el camino haciéndonos pensar que estamos locos, un gaslighting loquísimo. Absolutamente, absolutamente. Es una cosa impresionante. Wow, qué poderoso este momento. Sí. Quiero hacer esta pausa rapidito para hablar de chisteinterno.com, que es el lugar donde estamos poniendo todo este contenido. Okay. Ahí están los videos completos. A los miembros que se suscriben a la membresía de chisteinterno.com pueden ver los videos completos, más cosas que estamos sacando Adrián y yo. Por ahí hice mi top 10 de películas de comedia y se las no, yo estoy desajustado, yo no sabía de esto, yo tengo que meterme. Bueno, ¿qué te pasa? O sea, tenemos una clave especial para los invitados, para que puedan tener acceso gratis a todo lo que estamos haciendo. No, yo quiero, porque además, bueno, me parece que esto está hecho con mucho nivel. Gracias. Muchas gracias. Lo apreciamos. Lo apreciamos mucho. Ahí también tenemos el newsletter, que es gratis para todo el mundo. El que quiera escuchar todos estos cuentos que tú estás echando, los clips de La Rochela que consigamos por ahí, los armamos como en un newsletter para que la gente pueda visualizar un poco esta conversación. Está genial. Y bueno, más cositas ahí que estamos haciendo, más episodios. Así que ya saben, chisteinterno.com. Y por supuesto mencionar a el patrocinante, que es Astro Studios, que es este bello lugar al que le estabas hablando maravillas hace un rato. Me gusta bonito. mucho. Me gusta mucho, además está muy profesional. Sí. O sea, me parece que así hay que hacer las cosas, pues. Muy bien. Bueno, No como la hago yo, con una luchimba. Eso todo es gracias a Adrián. Así que sabemos aquí que ya saben que Astro Studios está ahí. Entonces, bueno, ya saben. Ahora seguimos continuando unas preguntas adicionales que te quiero hacer. Muy bien. Y quiero quedarme en el tema de el rol de la comedia en la sociedad. O del humor, ¿no? Porque eso podemos debatir si son la misma palabra o no. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.